para erradicar el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, a construir equidad y a sembrar en el país un sentimiento claro y con indicadores y con resultados en materia de justicia social. Así presentó Iván Duque su plan de desarrollo nacional y así como lo escuchan prometió equidad, aunque el COMPES 3918 de 2018 puso como meta que en 2018 el 44.5% de los cargos directivos estarían a cargo de mujeres, en 2019 solo 45 de los 241 cargos cumplían esta condición. ¿Eso qué quiere decir? Que en un periodo de 4 años vamos a sacar 1.5 millones de personas de la pobreza extrema. 3.4 millones de personas van a salir de la pobreza. Sin embargo, según datos del DANE, durante el periodo Duque, la pobreza monetaria aumentó. En 2018 fue de 34.7%, en 2019 creció hasta el 35.7%, en 2020 pasó a 42.5% y en 2021 llegó a 39.3%. Pero cierto, Duque dijo que iba a sacar a 1.5 millones de colombianos de la pobreza extrema. 1.5 millones de personas de la pobreza extrema. Pues si hablamos de pobreza extrema, el DANE nos cuenta que la cifra aumentó y sí, la meta de Duque se logró, pero al contrario, pues se pasó de 4.600.000 en 2019 a más de 6 millones en 2021. Con programas tan claros como el que tiene que ver con el mejoramiento de 600.000 viviendas en todo el país. Y sí, Duque fue tan efectivo con las viviendas que la propia Corte Constitucional en la sentencia T-333-22 dijo que ese gobierno había vulnerado el proceso de reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y a ello se le suman las más de 600 casas prometidas por Duque en Mocoa, las cuales Duque prometió construir, pero terminó su mandato y no cumplió. Hay que mostrar el cronograma para la entrega de las 909 casas que se van a entregar manzana por manzana y la fecha en la que inicia ese tipo de obras que la comunidad ha venido reclamando. Mi gratitud por recibirnos con tanto afecto en el Putumayo. Tienen un presidente que los quiere, que va a estar acá permanentemente. Gracias, infinitas gracias, querida comunidad. Un abrazo. Solo llegó al lugar, prometió, se fue y nunca regresó. Nos estamos proponiendo para el año 2022 llegar a la tasa de desempleo más baja de los últimos 27 años, llegando a una meta objetivo del 7.9%. Queremos inclusive que sea menor, pero esa es la meta que ustedes van a ver en el plan. Pero según el DANE, la meta tampoco fue cumplida, pues para sus 2 últimos meses de presidente, la tasa estaba en 11% en julio y 10,6% en agosto. Y adicionalmente, estamos apostándole a la biodiversidad, a la adaptación y la mitigación del cambio climático. Estamos tomando como bandera ponerle fin a la deforestación que ha venido causando una pérdida de cerca de 200.000 hectáreas por año en los últimos años. Sin embargo, al finalizar el periodo presidencial, el Ministerio de Ambiente de Duque dijo que se habían perdido 174.000 hectáreas de bosque y que la deforestación había aumentado un 1.5%. Con la idea de tener un país con responsabilidad fiscal, seriedad en el manejo de los recursos, transparencia, aumento del recaudo y mejor focalización del gasto, para que los subsidios vayan a quienes realmente los necesitan. Y así fue. Iván Duque, a través de Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y devolución del IVA, según un informe de la Contraloría, entregó subsidios a no cisbenizados, personas sin el puntaje correspondiente, a pensionados y hasta beneficiarios muertos. Queremos ser el gobierno, ministro Carrasquilla, que en el año 2022 le muestre a Colombia que tendremos quizás el menor déficit de los últimos 20 años en nuestro país. Y fue tan buena la gestión del ministro Carrasquilla que gestionó el estallido social más grande del país a partir de una reforma tributaria abusiva y una canasta de huevos. Que desarticulemos la gran mayoría de grupos armados organizados que hay en el territorio,
que liberemos zonas enteras del país. Y sí, el presidente que le da consejos a Petro por Twitter sobre cómo gobernar, en 2022, su último año de gobierno, dejó este balance en materia de seguridad en 4 días de paro, un paro armado que afectó al 100% de municipios de La Guajira y Chocó, 11 departamentos y 178 municipios afectados, 21 municipios con grafitis del grupo armado, 26 bloqueos de vías, 24 asesinatos, 54 cierres de terminales, 118 bienes destruidos, 138 comunidades confinadas, 22 ataques a la fuerza pública. Por ello, Alejandro Ocampo dijo estas palabras. Y sí me causa mucha extrañeza escuchar los discursos de quienes en el pasado fueron gobierno sobre presupuestos, planes y tratamiento político. Yo recuerdo, yo siendo un niño, era tildado de ser guerrillero de escritorio solo por el hecho de ser oposición a un gobierno. Recuerdo que en el gobierno pasado, el Valle del Cauca, el gobierno del Centro Democrático le prometió billones de inversión y solo fueron promesas porque no llegaron. Al Valle, alguna vez lo castigaron porque no votó por la derecha y no le dieron presupuesto. Y hoy tengo que escuchar aquí el cinismo de lo que han hecho los gobiernos pasados. Ellos han gobernado 20 años. Que primero me digan dónde está la plata de la paz que se perdió en el gobierno del señor Duque. Que primero nos digan dónde está la plata de los elefantes blancos. Pero el país lo desmembraron, la corrupción rompió 4 años. Y hoy vienen a hablarle duro al Congreso. ¡Qué cinismo! Pues la plata se perdió sola de la paz del gobierno pasado. O los presupuestos, ¿a quién se los dieron? Si recuerdo que en la pandemia, mientras los colombianos aguantaban hambre, el presidente quería darle la plata del presupuesto de los colombianos a la empresa de su hermana en Avianca. Las cosas que hay que escuchar aquí del cinismo político. Los colombianos tenemos memoria. ¿Acaso somos bobos? Entonces hablan hoy de cómo el desorden del país, si nos entregaron a un país en llamas. El gobierno que presidió hace 4 años dejó el país el 50% en manos de grupos armados ilegales. El 50% de los departamentos en control de grupos ilegales. El Clan Golfo los despidió con un paro armado y no fueron capaces de proteger la población civil. Consejos baratos y malos, porque cuando gobernaron fueron malos y por eso perdieron. ¿O es que perdieron por buenos? ¿Cuántas guerrillas acabaron a punta de plomo? ¿Cuántas? Yo quiero saber, que el señor me diga acá y nos certifique qué parte nos dejó en paz de este país. 240.000 hectáreas de coca. No, dejemos la bobada ya aquí. Que aquí administramos mal el país. Nos dejaron un país en llamas, lleno de bandidos. Acabaron la paz, lleno de narcotráfico y cerraron la plata de la paz. De pena debería hablarles de cómo comparar gobiernos o lo que ha sucedido. Yo sí llamo a la sensatez de este Congreso. Creo que hemos sido tolerantes, llamamos a la unidad, pero no vamos a poner el otro cachete. Porque hemos llamado a la unidad sincera, pero no vamos a aguantar las mentiras y las necedades y cinismos de aquellos que han vuelto nada al país. O Colombia se empobreció solo, o Colombia se llenó de guerra solo. Los que gobernaron 20 años, ¿qué? ¿Qué país nos dejaron? ¿Dejaron el Guaviare en paz? Ni siquiera Antioquia la dejaron en paz. ¿O es que el problema de los mineros, del Bajo Cauca, de la guerrilla, ni siquiera en ese departamento fueron capaces de traer la paz? Y hoy vienen a dar consejos de paz. Hoy vienen a dar consejos de administrar un país que dejaron quebrado.